también muy importante para nosotros por diversos motivos, como hemos estado diciendo desde la reunión anterior. Pues este año está cargado de eventos muy importantes para Colombia. Vamos a ser la sede del I100, que viene del 15 al 18 de mayo de este año. La semana entrante pues vamos a estar el I100 va a ser en la ciudad de Cartagena, por primera vez la reunión general del I100 en Colombia. Es muy importante. La semana entrante vamos a estar en Washington en la reunión en el Spring Meeting de la ABA, en donde pues por primera vez va a hablar en el Spring Meeting el superintendente colombiano. Hay un panel de autoridades latinoamericanas y sobre el futuro del derecho a la competencia en Latinoamérica, y es para nosotros pues muy relevante y muy importante que Colombia haga presencia en estos foros. Nosotros consideramos que el desarrollo del derecho a la competencia aquí en Colombia pues es muy grande, que tenemos muchísimo que mostrar a nivel latinoamericano y mundial, y pues es importante salir a contar las cosas que se están haciendo aquí en Colombia. Como ustedes saben, el SEDEC está desarrollando su agenda. Tuvimos una primera sesión sobre el caso del factoring que los puse yo, y en el día de hoy tenemos la presencia de Natalia Fernández. Natalia Fernández es abogada javeriana, hizo la especialización en Derecho de la Competencia, tiene una maestría en la Universidad Libre de Berlín, un LLM. Natalia fue coordinadora, fue pues, alumna del curso de Derecho de la Competencia aquí en el pregrado, y fue la coordinadora del SEDEC durante varios años. ¿Cuántos años? 5. Y tuvo la oportunidad de coordinar varios de las publicaciones anuales del SEDEC, como 4 o 5 publicaciones, y por lo tanto pues no es una persona nueva para el SEDEC. Natalia organizaba este tipo de eventos todo el tiempo. Para mí es verdaderamente un orgullo tener a Natalia con nosotros en el día de hoy, por primera vez como expositora, por primera vez, espero que sean muchísimas veces. En el día de hoy Natalia nos trae un tema que es muy importante. Les estaba comentando que en la reunión de la ABA hay una conferencia exactamente igual que esta, el derecho a la competencia en el deporte, que se va a presentar, y pues a mí me parecería muy importante que entráramos en contacto con las personas que van a participar en ese panel para que vean el video de esta conferencia y nos comenten. Si, bueno, de golpe no hablan español, pero de todas maneras sería bueno tener un feedback con las personas que están trabajando en ese mismo tema para la ABA. Creo que es un tema muy importante y completamente novedoso. Nosotros no hemos tenido aquí en el SEDEC una conferencia sobre derecho a la competencia en el deporte. Esta es la primera vez que se va a hablar de este tema, y yo pues invitaría a Natalia que nos escriba un documento para que esté en una de las próximas publicaciones del SEDEC. Sería muy importante. Entonces, Natalia, también queremos mostrar, no sé si se puede ver aquí, quisiera que se viera para las personas que nos siguen en Facebook Live, que se viera el logo del SEDEC que estamos, el pendón del SEDEC que estamos estrenando. Aquí se ve no solamente pues nuestra identificación, sino que están presentes todas nuestras redes sociales. Yo quiero destacar que la persona en el SEDEC que organizó que nosotros tuviéramos presencia en las redes sociales de manera muy potente fue Natalia. Natalia nos puso en Twitter, en Facebook, bueno, hizo el perfil de LinkedIn, y pues empezamos, por ejemplo, con la modalidad de transmitir en Facebook Live. Nosotros en estas sesiones tenemos 30, 40 personas generalmente, y a veces hemos tenido más de 500 hits en el Facebook Live, porque nuestros eventos atraen mucho la atención de las personas. No todo el mundo en la ciudad de Bogotá se puede desplazar hasta la Javeriana para venir a ver la conferencia, pero sí nos siguen mucho. Entonces, un saludo muy especial para todos los que nos están siguiendo en Facebook Live. Sin más que decir, Natalia, el foro es tuyo. Bienvenida al SEDEC. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo sé que la madrugada y los trancones hacen que esto no sea fácil, sobre todo con el clima de Bogotá, entonces espero que valga la pena, que después de esta conferencia digan, bueno, valió la pena la madrugada.
Como lo menciona el doctor Miranda, hoy voy a hablar sobre un tema que a mí me parece sumamente interesante y es el derecho de la competencia en el sector deportivo. Antes de empezar quiero hacer una advertencia. Esta investigación no fue empírica. El ojo rojo no es porque ningún balón me haya pegado en la cara. Pues, digamos, obviamente tuve que aprender un montón sobre las reglas de los deportes, pero para todos los que me conocen saben que la motricidad fina no es lo mío. ¿Por qué hablar sobre el derecho de la competencia en el sector deportivo? Porque este es un sector especial. Primero, es un sector que económicamente es particular. ¿Por qué? Porque la cooperación entre los diferentes participantes, es decir, los equipos o los participantes en la competencia, es necesaria para que haya una competencia. No funciona en un deporte monopolizar el mercado. Si un equipo de fútbol monopolizara el mercado, pues dejaría de haber mercado, porque millonarios contra millonarios todos los días, pues sería un snooze fest. Entonces, económicamente este sector tiene un montón de particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de investigación. Segundo, los deportes tienen un lugar muy especial en la sociedad. Creo que todos acá nos hemos sentido sumamente orgullosos de Colombia cuando gana alguno de sus equipos, cuando alguno de sus deportistas gana en los Olímpicos, ahí es cuando sale un sentimiento de nacionalismo sumamente fuerte. Entonces, los deportes tienen un lugar muy importante en la sociedad. Tercero, esto es un sector que no siempre es comercial. Si un grupo de amigos se reúne en una cancha de básquet para jugar un partido, pues eso no tiene implicaciones en el derecho de la competencia. Primero, no están ganando plata, no les interesa, están jugando y están pasando un buen rato. Entonces, este es un sector que en muchos casos no es económico. Por último, y como lo mencionaba un poco al principio, en el sector deportivo se requiere de la cooperación de los agentes. Entonces, los agentes tienen que cooperar unos con otros para organizar las competencias, organizar las ligas, fijar las reglas de juego, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo aplican las normas de derecho de la competencia al sector deportivo? Según el artículo 2 de la Ley 1340, las normas de competencia aplican a todas las actividades económicas, sin importar el sector. Entonces, ¿cuándo son las actividades deportivas actividades económicas? Cuando tienen fines comerciales. Entonces, hay tres grandes grupos de actividades comerciales en el sector deportivo. El primero se refiere a la contratación de jugadores. El segundo, a la venta de derechos de transmisión y retransmisión de los partidos, y también de venta de boletería. Y la tercera, de la definición de las reglas de juego. Las reglas de juego no siempre tienen fines comerciales, pero sí los tienen cuando buscan incrementar la atractividad del deporte como tal. Entonces, en la medida en que los deportes se vuelven más atractivos, más gente los ve, más gente compra y hay un tema comercial. En Estados Unidos se ha diferenciado muy claramente las reglas de juego con las reglas comerciales. Entonces, en Estados Unidos dicen, ¿sabe qué? Si es una regla de cómo se mete un gol o de qué tanto correr, eso no le interesa al derecho de la competencia y no tiene por qué ser analizado desde esta perspectiva. En la Unión Europea, por el otro lado, las reglas de juego sí son objeto de escrutinio por parte de las autoridades de competencia. Entonces es muy importante, sobre todo en la Unión Europea, fijar reglas de juego que puedan ser competitivas. No siempre es fácil saber cuándo aplican las normas sobre derecho de la competencia. Voy a hablarles sobre un caso que a mí me parece sumamente interesante y es un caso que generó una excepción para el béisbol en Estados Unidos. En 1922, el Club Federal de Béisbol de Baltimore inició una acción en contra de otras dos ligas de béisbol, que
que son la Liga Nacional de Clubes Profesionales de Béisbol y la Liga Americana de Clubes Profesionales de Béisbol. Estas dos ligas lo que trataron de hacer es que los trabajadores de la liga, del club federal no se fueran a sus ligas y viceversa. Entonces en sus contratos de trabajo incluían cláusulas que se denominaban las reserve clauses, de conformidad con las cuales los jugadores no podían irse al club federal. Y al mismo tiempo comenzaron a tratar de monopolizar entonces a los jugadores, de quedarse con todos los buenos jugadores ellos y no que el club federal tuviera buenos jugadores. Este caso llegó a la Corte Suprema y digamos, en primera instancia dijeron, ¿sabe que esto es anticompetitivo? Tienen que indemnizar al club de Baltimore. Y después, en segunda instancia, ya la Corte Suprema dijo, no, porque es que el béisbol no es una actividad comercial. Y esta es una excepción que ha perdurado por muchos años. Hay casos en los que se ha tratado de derogar, pero no han podido porque ya el Congreso de Estados Unidos dijo, hay una excepción para el tema de antitrust en béisbol. Y es un deporte por el que se ganan millones de dólares. O sea, lo que se ganan por derechos de transmisión y retransmisión, por la de boletería, es una cosa absurda. Y no les aplican las normas sobre derecho a la competencia. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿será que hubiera sido mejor aplicar una regla de la razón en vez de ser tan categóricos y decir, acá no aplica punto? Estamos hablando de una industria que es millonaria. En Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol tuvo en 2016 unas utilidades de 9.300 millones de pesos. De 2011 a 2017 las utilidades de esta federación aumentaron en un 1000%. O sea, y no tengo cifras de 2017 ni de 2018, pero les puedo decir que definitivamente han seguido aumentando. Entonces, teniendo en cuenta que federaciones como estas tienen plata por patrocinios, por derechos de transmisión y retransmisión, por venta de boletería y por un montón de otras cosas, es importante, digamos, tener este sector en la cabeza. No es un sector que sea ajeno a las normas sobre derecho de la competencia. ¿Cuáles son los agentes que participan en este mercado? Por un lado están los equipos, son los participantes individuales de los diferentes deportes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dan su esfuerzo, su destreza, su habilidad, ponen todo de sí para ganar un premio. Entonces ellos tratan de obtener el mayor grado de retorno posible por todo el esfuerzo que le meten. Y pues, digamos, siendo digamos, lo más grande es el premio, pero de ahí para abajo pueden conseguir un montón también de patrocinios ellos mismos por ser buenos participantes. En ocasiones, cuando se trata de equipos, los equipos son dueños del organizador de los partidos. Esto pasa mucho en Estados Unidos. Los equipos mismos organizan una federación que crea sus normas, crea sus leyes, y ellos, digamos, es una especie de joint venture en el que todos colaboran para crear las reglas de juego. Entonces, ¿qué hacen los organizadores? Por un lado, buscan que las competencias sean atractivas, buscan que la gente vaya y lo vea. Ellos fijan las reglas de juego y dicen quiénes pueden y quiénes no pueden participar, y tratan de generar utilidades con la competencia en cuestión. ¿Qué hacen los equipos? ¿De dónde sacan su plata? Por un lado, de patrocinios. Por otro, como ya lo he mencionado varias veces, de la venta de derechos de transmisión y retransmisión de los partidos. También sacan plata de la venta y préstamo de jugadores, de las utilidades de sus academias de formación, de las ventas en tiendas. La camiseta del Real Madrid cuesta, la camiseta del Bayern München cuesta, todas estas cosas cuestan, y de la venta de boletería. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos participan en el mercado y tratan de incrementar sus utilidades y de tener más utilidades que todos los demás equipos, pero nunca van a tratar de ser monopolistas en el mercado, porque, como lo mencioné al principio, pues si fuera un monopolio no habría deporte. ¿Qué hacen las federaciones deportivas?
Las federaciones crean y hacen valer las reglas de juego, limitan y controlan la participación en las diferentes competencias, venden un producto en común y distribuyen las utilidades. Yo creo que de estas 4 actividades uno podría hacer 2 grandes grupos. Por un lado, los de las reglas de juego y el control de la participación. Eso va atado, digamos que en parte por las reglas de juego es que uno no puede participar. Y el tema del producto en común y las utilidades, porque es del producto común que venden que se producen utilidades. Hay una pregunta que se ha generado a nivel internacional y es: ¿será que los equipos que hacen parte de una liga son una sola entidad? Este asunto fue analizado en el caso de American Needle contra la NFL. Y acá se decidió que no, resulta que la NFL tenía un patrocinio exclusivo con Reebok y American Needle quería patrocinar ciertos equipos de la NFL y no podía por el patrocinio exclusivo con Reebok. Lo que dijo la Corte Suprema fue: ¿sabe qué? La NFL no es una sola entidad con todos sus equipos, los equipos son entidades independientes de la NFL. Sí hay un joint venture, hay una empresa en común, pero los equipos tienen que seguir actuando como empresas independientes. Entonces voy a hablar del primer grupo de actividades de las federaciones, que son las actividades relacionadas con las reglas de juego. Entonces, ¿de dónde salen los reglamentos? Los reglamentos de las federaciones nacionales normalmente se basan en las reglas de las federaciones internacionales. Entonces, la DIMAYOR basa sus reglamentos en los reglamentos de la FIFA. No siempre los siguen y no, digamos que no hay nada que diga que los tienen que seguir al pie de la letra, pero es lo que normalmente sucede. Lo que sí siempre tienen que seguir son las normas nacionales. Entonces, dentro de estas normas está claramente la Constitución, pero además está la ley del deporte, las leyes laborales y, claro, y por eso estamos acá todos reunidos hoy, las normas sobre derecho de la competencia. Les voy a hablar sobre un caso que a mí me parece muy interesante y es el caso Meca Medina. Esto pasó en la Unión Europea. David Meca Medina e Igor Marchen eran nadadores olímpicos y descubrieron que ellos se dopaban con nandrolona. Entonces, pues esto implicó que lo suspendieron por un término de 2 años, y para los que saben de deporte saben que 2 años en años deportivos pues es toda la vida, porque ya después pues dejan de nadar y pues pierden, digamos, su estado físico y no pueden volver a competir. Entonces pusieron todo tipo de apelaciones ante el Comité Olímpico, ante todos los tribunales, nadie les daba la razón y tenían unos abogados muy creativos que dijeron: pues ¿saben qué? Es que estas son anticompetitivas. El límite de nandrolona dijeron que se había establecido por medio de un acuerdo anticompetitivo entre el Comité Olímpico y los laboratorios del comité, y dijeron que era subjetivo y que carecía de sustento. Entonces, para ellos, estas normas limitaban la libre competencia. Entonces, esto llegó a la Comisión Europea, que dijo: pues estos tipos no tienen nada de razón, y llegó hasta el Tribunal de Justicia Europeo. Ellos que dijeron que las normas antidopaje eran necesarias para garantizar un juego limpio, que además garantizaba la salud de los mismos jugadores, entonces que tenía un objetivo legítimo. Y al mismo tiempo, y esta es la parte más interesante, dijo: y fíjese que se limita a lo necesario para perseguir el objetivo perseguido. No sé a qué juez le ocurrió que los jueces de competencia podían saber qué límite de nandrolona era permisible en los nadadores olímpicos, porque pues para uno como abogado decir que 1 miligramo o 2 miligramos de nandrolona
que ni siquiera puedo pronunciar bien el nombre, pues es muy complicado. Pero esa fue la decisión. Y fíjense que esto es un análisis propio de cualquier conducta, digamos, que no es objetivamente anticompetitiva. O sea, este es el mismo análisis que se haría para cualquier otra conducta que podría ser o no anticompetitiva. En Estados Unidos es un análisis que se aplica mucho a las conductas que son prohibidas por regla de la razón. Después, también en la Unión Europea tenemos el caso de judo. Resulta que la Federación de Judo, para hacer que el juego fuera más atractivo, procuró limitar el número de participantes por países de la Unión Europea. Entonces, Francia solamente podía tener 2 participantes, Alemania solamente podía tener 2 participantes y así sucesivamente. Entonces, hubo una combatiente de judo francesa que quedó por fuera, no por ser mala, sino porque ya había 2 jugadores, 2 participantes de Francia, entonces ya no podía participar. Y se fue otra vez ante la comisión. Y ella decía que estos criterios no eran objetivos y que limitaron la competencia artificialmente. Entonces aquí le dieron la razón a este jugador y dijeron, ¿sabe qué? Sí, la federación tenía una posición de dominio para determinar las reglas del juego y limitó artificialmente la competencia. Estos criterios no son objetivos y no obedecen ni a la habilidad de los participantes, ni a nada diferente a que querían que el juego fuera más rentable. Entonces aquí aplican las normas sobre derecho de la competencia. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios para que las reglas de juego sean competitivas en la Unión Europea? El primero es que persigan un objetivo legítimo, como la salud de los participantes, que haya juego limpio, etc. Segundo, que haya una relación entre el objetivo legítimo y la regla. Y tercero, que sea proporcional. Entonces, estos 3 requisitos se deberían reunir para que las reglas de juego sean pro-competitivas. Si no, podrían incumplir las normas de competencia del artículo 101 y el 102 del TFUE. Entonces, vuelvo un poco al principio de lo que hablaba inicialmente. Este es un sector con características muy especiales. Tenemos una estructura de gobierno, necesitamos una estructura de gobierno con estructuras internas que determine cuáles son las reglas de juego y cómo deben competir las personas. Y por el otro, tenemos que esta misma estructura puede limitar las normas de libre competencia, por ejemplo, para que haya una balanza competitiva entre los diferentes equipos. Voy a referirme un poco a este término, balanza competitiva, que es. En Estados Unidos se ha permitido que las reglas de juego limiten la competencia cuando busquen que haya una balanza competitiva, que todos los equipos y todos los jugadores compitan bajo las mismas condiciones. ¿Por qué se ha defendido? Dicen, la balanza competitiva se basa en la idea de que de no existir un equilibrio competitivo, los hinchas perderían interés en la competencia. Entonces dicen, si uno sabe cuando ve un partido de la NFL que los Patriots van a ganar, pues nadie va a querer ver a los Patriots ganar otra vez. Pero entonces ahí es que uno se puede hacer 2 preguntas. La primera es, ¿no es interesante ver un partido de David contra Goliat? Un Colombia-Argentina 5-0, que Colombia contra todo pronóstico le ganó a Argentina y logró su objetivo. Eso también es muy interesante. Y la segunda pregunta es, ¿no hay equipos que uno ama odiar? Tengo amigos que ven los partidos del Real Madrid solamente para ver si pierde. Entonces me dicen, no, pero tú no eres del Barça. Sí, no, pero es que me encanta ver el Real Madrid perder y yo sé que va a perder. Son equipos muy grandes, tienen un montón de fuerza y la gente los ve porque ama odiarlos. Y pues al mismo tiempo el Real Madrid no solamente tiene seguidores en contra, sino seguidores a favor, y gente que se muere. Entonces estos equipos muy grandes también pueden generar mucha utilidad. Tenerlos hace que sea más rentable la transmisión y la transmisión.
Por otro lado, dicen que al tener una balanza competitiva, la liga como un todo tiene más utilidades. Pero entonces ahí la pregunta que no se podría hacer es, ¿y si un equipo tiene más hinchas, no incrementa las utilidades de toda la liga? O sea, no es lo mismo la hinchada del Nacional y la hinchada del William. Si hay más partidos del Nacional, pues probablemente más gente vaya a ver los partidos. Entonces hay, digamos, un interés que sí puede ser común de no mantener esta balanza competitiva. Entonces, ¿será que el bienestar común o el de los competidores sí se aumenta con la balanza competitiva? En Estados Unidos, como les decía, esto es una defensa que se ha usado un montón. Con el tema de la balanza competitiva se han justificado conductas que a mi juicio son anticompetitivas, como la definición de los términos de los contratos de trabajo, que incluyen salario máximo para los jugadores, la restricción de la entrada y transferencia de jugadores, la distribución de territorios entre los diferentes equipos y el tema de que no pueden entrar nuevos inversionistas, como era el caso de American Eagle que lo mencioné antes. Y entonces, ¿será que sí funciona? ¿Será que sí hay balanza competitiva después de todas estas cosas, después de todas estas restricciones? ¿Será que sí hay? Pues mi respuesta es un poco sí. Entre 2013 y 2019, los únicos que han ganado más de un Super Bowl son los New England Patriots, y es porque es un caso realmente pues, excepcional. Es por Brady. Sí, y él también es, o sea, él también es excepcional. Entonces, realmente, pues sí hay una especie de balanza competitiva. Uno sí puede dudar si los Patriots van o no a ganar el Super Bowl el próximo año. Voy a hablar ahora un poco de lo contrario, de cuando no hay balanza competitiva, y me voy a referir particularmente a la Bundesliga de Alemania. El Bayern München pues, es el equipo de lejos más fuerte de la Bundesliga y se ha dedicado a comprar jugadores de los otros equipos, solo de la Bundesliga, no de los otros equipos europeos. Y entonces tenemos casos como el de Mats Hummels, el de Lewandowski y el de Süle, que son personas que tenían, digamos, que estaban en otros equipos, que veían que les daban dolores de cabeza en la Bundesliga, entonces dijeron, ¿sabe qué? Pues ahora pásenmelo, yo pago los derechos de transmisión de estos jugadores. ¿Y qué pasa? En la Bundesliga, el Bayern München ha ganado desde la temporada 2012-2013 hasta la última que acaba de pasar. O sea, no hay balanza competitiva. Básicamente uno podría apostar y estaría muy cerca de pues, a ganar que el Bayern München va a ganar la próxima Bundesliga también. Entonces, bueno, ya habiendo hablado un poco de este caso en particular, quiero hablar sobre los derechos de transmisión y préstamo de los jugadores. En Colombia, en un partido, máximo uno puede usar 14 jugadores, o sea, uno tiene los 11 que nombre inicialmente y después puede hacer 3 cambios, entonces máximo 14. A la semana hay máximo 2 partidos oficiales. Entonces, pues, digamos que en realidad uno no necesita tantos jugadores. En Colombia, los equipos profesionales solamente pueden inscribir máximo 25 jugadores y si juegan a nivel internacional, 30. Entonces, pues a veces necesitan que les presten jugadores, porque si hay uno lesionado o no sé, algo pasa, pues puedo pedirle a otro equipo que me preste jugadores mientras se soluciona mi problema. Entonces, ¿cómo funciona el préstamo de jugadores? Básicamente se suspende el contrato de trabajo que yo tengo con mi jugador, se hace una transferencia y después de la transferencia las partes adquieren la obligación de que el jugador vuelva al equipo de origen, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, no es un contrato muy regulado, entonces puede tener opción de transferencia definitiva o puede ser sin opción de transferencia definitiva y hay un montón de requisitos adicionales que se tienen que regular en estos casos. En Colombia, máximo se puede prestar 2 jugadores por equipo. En Europa, muchos equipos han usado esta figura para no desprenderse definitivamente de jugadores. Entonces lo que hacen es fichar gente joven, prestarlo a un equipo
esperar a que se valoricen y después decir, ¿sabe qué? Deme mi jugador otra vez, ya cuando está más valorizado. Entonces así se ganan plata sin tener que meter muchos esfuerzos. Y esto a las federaciones de fútbol les ha parecido lo peor, pero yo creo que es competitivo. Yo creo que es competitivo tratar de sacar ingresos como uno pueda, y esto es un contrato pues regulado. Entonces, en Colombia, como les mencionaba, solamente se puede prestar 2 jugadores por equipo, pero ¿y por qué no más? Entonces, fíjense que este tipo de regulaciones puede un poco sí limitar las libertades que tienen los equipos a la hora de desarrollar sus actividades comerciales. Ahora les voy a hablar sobre la transferencia definitiva de jugadores. Bueno, primero les voy a mencionar un caso que puede ser un poco de triquiñuelas de los equipos. Hay ciertas indemnizaciones a las que los equipos tienen derecho cuando se hace una transferencia antes de que se vence el contrato de trabajo. Entonces, los equipos se han encargado de que esas transferencias se hagan siempre antes de que se vence el contrato de trabajo para que les puedan dar estas indemnizaciones. Aquí pues es triquiñuela, pero tampoco creo que sea anticompetitivo. De nuevo, pues las empresas están actuando como empresas, están tratando de implementar sus utilidades. Ahora, si hay temas de corrupción detrás, pues claramente no está bien. Por el otro lado, según el reglamento de la ley mayor, a los jugadores siempre les corresponde el 8% de los derechos de la plata que se dé por su transmisión. Antes, los jugadores tenían que firmar que sí querían transferirse al otro equipo, entonces lo que hacían era pedir el porcentaje que ellos quisieran. Y yo creo que el segundo escenario es más competitivo, porque hace que permite que o tengan más del 8% o pues tengan un poder de negociación, y esto puede ser un poco una fijación de precio. ¿Por qué lo justificaría yo? Por la situación de inferioridad en la que están los jugadores. Pues a la larga, si a uno le dicen te voy a pasar de un equipo a otro y uno sí quiere estar en el otro equipo, y en el primero uno lo tienen en la banca, pues uno sí está en una situación de inferioridad. Entonces no creo que esto sea un tema de competencia, sino más de protección a los derechos de los jugadores. Entonces ahora les voy a hablar sobre el segundo gran grupo de actividades de las federaciones, que es la venta de un producto en común. Las federaciones deportivas venden el producto, que son las competencias, y distribuyen las utilidades entre los participantes. Las federaciones se comportan un poco como monopolios para la venta, no solo de derechos de transmisión y retransmisión, sino también de boletería, porque son los únicos organizadores. O sea, ahí hay un cuello de botella, están todos los equipos, y después llega la federación y ahí ella actúa como un monopolio. Entonces, ¿cómo funciona normalmente la venta de derechos de transmisión y retransmisión? Estos son contratos que funcionan con exclusividades, y es un mercado independiente. Normalmente se ha tratado como un mercado, o sea, el mercado de transmisión y retransmisión de los partidos se ha tratado como un mercado independiente. Hay casos excepcionales. Hay ciertos deportes que la gente sí considera como sustitutos. Si yo voy a ver gimnasia olímpica o patinaje artístico y los dos están al tiempo, pues probablemente pueda cambiar de canales, ver uno o el otro. Digamos que ahí puede haber un cierto grado de sustituibilidad, pero en general se considera que hay un monopolio. Si hay un partido de eliminatorias para el mundial, pues yo no me voy a sentar a ver una carrera de caballos. Son dos cosas completamente diferentes. De pronto mi interés sí es ver la carrera de caballos, pero digamos que son dos mercados distintos y la clientela también es diferente. Entonces, ¿por qué se justifican las exclusividades? Porque se requiere muchísima plata para organizar estas competencias.
y para transmitirlas. Entonces sí, se restringe la competencia entre los medios de comunicación, pero se está buscando, digamos, recuperar esta inversión. En Estados Unidos se ha dicho que hay una excepción expresa. En el sector deportivo, cualquier persona puede tener derechos exclusivos para la transmisión y retransmisión de los partidos, y esta ha sido la justificación para esta excepción. Pero digamos que en otros países y pues en los working papers de la OCDE sí se ha dicho que es mejor que no haya exclusividades por mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice la OCDE? Que la duración nunca debería ser mayor a 4 años y que dar exclusividades no deberían darse en bloque. Entonces, si hay diferentes medios de transmisión, pues uno podría dar una exclusividad para la transmisión en radio, otra en televisión, otra por internet y así sucesivamente. Entonces, en vez de dar un solo paquete, doy pequeños paquetes y así no hay una sola persona que se quede con todo. O de pronto sí, pero definitivamente sería la persona que más plata está dispuesta a dar. Entonces, ¿qué pasa? Que igual los derechos de transmisión y retransmisión se podrían hacer de manera individual. Pero si se hacen de manera individual, entonces es bastante probable que los consumidores no tengan acceso a los partidos de los diferentes equipos. O sea, si Millonarios tiene derechos de exclusividad, de pronto se los vende a DirecTV y después entonces Nacional se los vende a RCN y así sucesivamente, y entonces cada uno es en un canal diferente, los consumidores no tienen ni idea entonces en qué canal poner para el próximo partido, y esto puede ser complejo. Entonces, por el otro lado, cuando se vende pues, por la federación, se compite por la totalidad de los derechos del torneo. Entonces ya los consumidores saben pues, que es en un sitio y si no tiene DirecTV se jodió, le tocó buscarse otra manera de ver el partido porque por ahí es que lo están transmitiendo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que el valor de la transmisión del torneo es mayor que el valor de la transmisión de cada uno de los partidos, ¿cierto? Entonces, la suma del todo es mucho mayor que el valor de cada una de las partes. Los participantes podrían competir por los derechos de transmisión y esto podría generar un desbalance, digamos, mayor del que existe por la misma naturaleza de los equipos entre los diferentes participantes de la competencia. Entonces, los clubes más grandes pues podrían cobrar muchísimo más por sus partidos que los clubes más chiquitos. Digamos, si a mí me ponen si a Nacional lo ponen a competir por la transmisión de los partidos y al mismo tiempo al Bucaramanga lo ponen a competir por la transmisión de sus partidos, pues el Nacional va a poder cobrar muchísima más plata de lo que va a poder cobrar el Bucaramanga. Entonces, ahí, digamos que el pobre Bucaramanga terminaría perdiendo su competitividad en las ligas nacionales. Pero así funcionaba en la Liga Española, por lo menos hasta 2016 funcionó así, ya esto ha cambiado. En donde siempre ha funcionado como un derecho conjunto que vendo en bloque en la UEFA Champions League. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra de la venta conjunta? Y esto es desde el punto de vista de derecho de la competencia exclusivamente. La venta colectiva de derechos de transmisión y retransmisión funcionaría como un cartel o un monopolio, en el que los equipos explotan a su contraparte, que son los medios de comunicación, y así incrementan los precios y reducen las cantidades disponibles. Usted solamente puede ver el partido por este canal. ¿No le gustó? Se jodió. Y también se ha dicho que las compañías de medios podrían incrementar su competitividad si transmitieran los partidos. ¿Por qué? O sea, tienen que comprarlo. ¿Por qué? Porque es que la demanda es muy inelástica.
cuando la gente quiere ver un partido de la eliminatoria del Mundial, no le importa por dónde lo estén pasando, lo van a ver. Entonces eso es muy bueno para los medios de comunicación y por eso están dispuestos a pagar más y más y más. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la venta conjunta? Primero, el famoso balance competitivo del que ya hablé y que, como he mencionado, es muy famoso en Estados Unidos. Segundo, que se reducen los costos de transacción. En vez de hacer un montón de negociaciones individuales, hago una gran negociación y los costos de transacción se reducen con ello. Y tercero, se incrementa el reconocimiento de la liga, de la marca común. Entonces así la gente se sienta a ver pues, una competencia, digamos el Tour de Francia, puede tener los participantes que sea y la gente igual se lo va a ver. ¿Por qué? Porque han vendido la marca del Tour de Francia, la marca de la Vuelta a España y así sucesivamente. Entonces voy a hablar sobre el primero de estos argumentos, el de la balanza competitiva. No siempre que se venden los derechos de transmisión y retransmisión en bloque se distribuyen de la misma manera. En Colombia se usa una modalidad que es que de manera equitativa entre todos los equipos se distribuyen estos derechos. Entonces no importa si yo me quedé en octavos o si yo gané, voy a ganarme lo mismo, la misma cantidad de plata por los derechos de transmisión y retransmisión. O sea, me van a dar la misma cantidad de plata. Y yo creo que esto sí puede equilibrar la balanza competitiva. Por lo que les mencionaba antes, no tiene sentido que se ganen, digamos, cantidades diferentes. También se han distribuido de manera, digamos, dependiendo de cómo les va en la competencia. Entonces, a mejor desempeño, mayores ingresos, o a peor desempeño, mayores ingresos. Yo sé que la segunda suena como algo no muy atractivo, porque si gano me pagan menos, pero esto también puede corroborar a que haya una mayor balanza competitiva. Y la tercera manera de transmitirlos es según el número de hinchas o la tradición del equipo, su potencial. O sea, entonces ahí tampoco se fomenta la balanza competitiva, porque es que si estoy en una ciudad llena de gente como Bogotá, entonces voy a tener un montón de hinchas, pero si estoy en una ciudad más pequeña, pues no voy a tener ni medio. Y me pagarían menos, además. Entonces, en el 2007 la Comisión Europea analizó la venta conjunta de derechos de la UEFA y permitió que se adquiriera la cobertura de toda la temporada de la liga. Entonces, lo que decían en la Unión Europea es, vea, uno no puede saber quién va a ganar, ni quién va a llegar a semifinales, ni quién va a estar en ninguno de los equipos, porque es por descarte. Va ganando uno, va ganando el otro, y pues puede que quede al final un equipo o el otro. Entonces, como tiene esa naturaleza de knockout, no se puede saber con anterioridad a quién comprarle los partidos. Entonces, los críticos dicen, bueno, ¿y por qué se tiene que vender todo en conjunto? ¿No sería más eficiente vender secuencias? Entonces le vendo cuartos, le vendo semifinales, le vendo la final y así. Mi respuesta es un poco no, por el tema de la marca común. O sea, estamos hablando de la UEFA, entonces si yo ya sé que por tal canal lo están transmitiendo, no tengo por qué esperar a ver si es que en la semifinal se lo va a ganar otro canal. Entonces así se solidifica la marca común y así también lo vio la Comisión Europea. El tercer argumento entonces es, pues, para hacer la venta común de los derechos de transmisión y retransmisión, es el reconocimiento y distribución de la liga, de la marca. Entonces, para los hinchas puede ser más atractivo que haya un producto unificado, y entonces pueden pasar los años y cambiar los equipos, pero la gente va a seguir viendo el producto unificado. Y esto es, voy a poner otra vez el ejemplo de la UEFA, porque me parece que es un caso de éxito total.
La gente ve la final de la UEFA no porque su equipo esté en la final de la UEFA, sino porque es la final de la UEFA. Y eso es un caso exitoso de la venta de un producto común. Y entonces, ahí la pregunta que uno sí se podría hacer es, ¿será que un acuerdo de venta conjunta sí es la mejor manera de promover esto, la marca común? De pronto no es la mejor, pero sí es una muy efectiva y se ha demostrado. Les voy a hablar ahora sobre dos casos que ha habido en Colombia en prácticas restrictivas de la competencia. Hay otros casos en temas de competencia desleal y protección al consumidor, pero me voy a enfocar en los de prácticas. El primero es uno que a mí me generó de todo por dentro. Es un caso de no reclutamiento, un non-solicitation agreement. En la Asamblea de la de Mayor, los clubes firmaron un acuerdo en el que decían que si un jugador renunciaba con justa causa, los demás equipos no lo podían contratar. ¿Esto para qué? Para que no les tocara pagar las indemnizaciones a las que los jugadores tienen derecho si ellos renuncian con justa causa. O sea, si no les estaban pagando salario, ningún otro equipo los podía contratar. ¿Qué pasó? Entonces, se probaron casos con el Quindío, con el DIM, con el Itagüí y con el Real Cartagena. O sea, estos son los casos a los que la superintendencia sabía a ciencia cierta que se habían presentado problemas por estos casos. Yo creo que con esto se podía limitar mucho la libre competencia, porque como hemos visto, los jugadores, pues no los quiero cosificar, pero son activos muy importantes para los equipos. Un equipo sin buenos jugadores no es nada. Entonces, aquí yo creo que se limitó la libre competencia, no hay duda de eso. ¿Y qué dijo la superintendencia? En la Liga Postobón hay no sé cuántos jugadores y aquí presentaron denuncia 6, entonces no hay significatividad. Y ni siquiera lo analizó por el número de equipos, sino por el número de jugadores. Y fíjense que si esto le pasó a un jugador, le podría pasar a cualquier otro del mismo equipo. Entonces, pues es un absurdo. Y fue cerrado en 2013 por significatividad. Natalia, ¿y nadie intentó demandar las cláusulas? Esto finalmente se ganó por el derecho al trabajo. Sí, pero digamos que hay un tema muy importante en prácticas restrictivas, y es que la autoridad de libre competencia solamente, como dice la ley, debe adelantar investigaciones de conductas que sean significativas. Entonces, aunque uno discuta que el test de significatividad no es el correcto, de todas maneras, eso no quiere decir que la conducta no sea ilegal, porque la sanción legal de la cláusula anticompetitiva, un acto jurídico que viola las normas de libre competencia, de todas maneras es ilegal, tiene objeto ilícito y podría ser declarado nulo por un juez. Entonces, pues una vía alternativa que podrían haber tenido es demandar la nulidad de las cláusulas que tenían. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo y digamos que esto, pues o sea, acá por cierre uno se entera de las cosas cuando uno las está buscando. O sea, este caso, digamos, es la primera. ¿Pero es un cierre motivado? Es un cierre motivado. Entonces, ¿de qué años es? 2013. Es reciente. Es reciente. Pero ni siquiera Colfoot lo demandó. No, ya después entonces sí lo demandaron, pero por temas laborales. Entonces dijeron, un segundo, no me están pagando mis indemnizaciones a las que tengo derecho por ley. Y pues ya, digamos, por ese lado fue que los jugadores lograron que les pagaran. No, pero está bien, la protección del derecho al trabajo está muy bien, pero es que la libre competencia debió dar una solución ahí. De acuerdo. Y esto debió haber sido un tema, pues, además me hubiera parecido una investigación. El análisis de significatividad me parece un poco absurdo. A mí también. No, pero es que ese es un tema que hemos estado discutiendo, porque es que la significatividad, pues el caso más aberrante tal vez es el del factoring, en donde ya la significatividad la han tomado como han querido, ¿no? Sí, y acá pues estamos
hablando de por lo menos 4 equipos de la liga, o sea, 4 equipos de fútbol profesional en Colombia, por lo menos, firmaron este acuerdo en la DIMAYOR, y los otros se sentaron al lado y no hicieron nada. Entonces, digamos que, o también hicieron parte y no lo sabemos. Pues digamos que esto a mí me parece absolutamente indignante. Creo que el test de significatividad fue muy mal tomado en este caso. Y el segundo caso es uno que se abrió el año pasado, que es el de la venta de boletería para los partidos de la eliminatoria de Rusia. Entonces, ¿qué sucedió acá? La Federación Colombiana de Fútbol inició una licitación para que una empresa de manera exclusiva se dedicara a vender la boletería de los partidos de las eliminatorias para el Mundial que se llevaran a cabo en Barranquilla. Entonces, Ticket Shop fue la empresa que ganó esta convocatoria, pero no actuó solo, porque otra empresa llamada Ticket Ya empezó a actuar como co-contratante. Y hay un tema muy curioso, y es que en las comunicaciones que hay dentro de la federación no se habla, en la mayoría de los casos no se habla de Ticket Shop, sino de Ticket Ya. O sea, en la Federación Colombiana de Fútbol tenían más en cuenta a la segunda que a la primera. Cuando empezó esta licitación, a Ticket Ya le hacía falta experiencia, requerían ciertos años de experiencia en venta de boletería, y Ticket Ya no tenía este grado de experiencia. Entonces contactó a varias empresas, entre otras Ticket Shop, y le dijo: ¿sabe qué? Si usted participa conmigo, yo le garantizo que usted va a tener la plata, y le garantizo además que usted se va a ganar esta licitación, pero entonces usted me tiene que dar boletas a mí. O sea, usted me tiene que vender boletas. Entonces, en efecto, eso fue lo que pasó. Ticket Shop se ganó la licitación, y Ticket Ya empezó a comprarle por bloques las boletas de los partidos, y las compraba para reventa. Entonces hubo un desvío masivo de boletas. La superintendencia, la resolución de apertura, menciona varias irregularidades en el contrato que hubo con la Federación Colombiana de Fútbol. En primer lugar, Ticket Shop corrigió su propuesta después de que salieran los sobres de la licitación. Además, bueno, hay otras irregularidades que son un poquito más bobas, como que no presentó una USB, digamos que, bueno, como que son cosas que uno podría decir como no es tan grave. En segundo lugar, ya en la ejecución del contrato, se requería que la persona que ganara la licitación diera una póliza de cumplimiento. Si la póliza inicialmente era de 100, terminó siendo de 8. O sea, el valor por el que terminó siendo la póliza fue de un 8% del valor original. Y además la superintendencia pues analizó todas las propuestas y vio que Primera Fila, que es Cine Colombia, en realidad debió haber sido la ganadora por los puntajes que le debieron haber dado de conformidad con los pliegos, pero no se le adjudicó el contrato. De hecho, en algunos ítems no era Primera Fila, sino Tu Boleta la que tenía los mejores puntajes. En todo caso, nunca, bajo ningún escenario, Ticket Shop hubiera sido la mejor participante. Y acá lo que dice la superintendencia es que la propuesta de Ticket Shop era absolutamente irreal. La SIC encontró que ellos habían calculado una ocupación del estadio de un 80% en promedio. Y para cualquier persona que sabe pues, que ha ido a un estadio sabe que esa ocupación pues, es absurda, que si está en un 60% está muy bien. Entonces, en una reunión entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Ticket Ya, digamos que como resultado de esa reunión hicieron un acta, ¿no? Y en el acta discutieron cuál sería el número de boletas que finalmente estaría disponible para uno de los partidos. Entonces dijeron, no, miren, o sea, acá básicamente lo que es claro es que la federación tenía perfectamente claro que las boletas se estaban desviando.
le dijo, mire, es que usted ya se está comprando muchas boletas, entonces necesito que estén disponibles para la venta al público tantas, no me tome el pelo, era una cosa así. Y adicionalmente la superintendencia dijo que la federación, a su juicio, no había adelantado labores adecuadas de auditoría en este caso. ¿Cómo llegó todo este caso a conocimiento de la superintendencia? Resulta que cuando salió el partido Colombia-Paraguay, la gente pues quería comprar su boleta y no podía. Las quejas que recibió la superintendencia, y esto lo mencionaba Fidel Puentes, que estaba haciendo un trato como delegado, decía que llegaban de a cientos, o sea que todo el mundo se estaba quejando porque no había boletas Colombia-Paraguay. Entonces ahí la superintendencia dijo, no, tenemos que hacer algo. Entonces lo primero que hicieron fue interponer una medida cautelar. ¿Qué decía esta medida? ¿Sabe qué? Yo le voy a vigilar a usted cómo hace sus ventas de boletas. Entonces se fueron a las taquillas y comenzaron a vender las boletas. Y después abrieron una investigación por protección al consumidor. Y la abrieron por un artículo que yo nunca había visto que se usara, y es el artículo 55, que dice que no se puede sustraer mercancías del comercio para desabastecer el mercado o presionar el alza de precios. Esto es una conducta que se conoce como acaparamiento. Y adicionalmente la abrieron por engaño. ¿Por qué? Porque a los consumidores les habían dicho que podían comprar sus boletas en tal página y no las podían comprar en esa página. Entonces, básicamente, este fue el origen. Por temas de prácticas, la superintendencia solamente abrió por infracción al artículo 1 de la ley 155, que es la prohibición general en temas de competencia. Vamos a ver qué pasa con estos casos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que un tema que nos sería interesante podemos conocer la perspectiva es tal vez el tema de concentraciones empresariales que pueda darse por ejemplo, adquisición de control común entre equipos, teniendo en cuenta cómo sería el análisis, teniendo en cuenta principios como balanza competitiva, cooperación, si cambia el análisis para este sector en integraciones frente a otros sectores. De las integraciones empresariales que, digamos, entre equipos no son muy comunes, pero hay un caso muy especial que es el caso danés. En Dinamarca comenzaron a adquirir diferentes equipos, o sea, diferentes equipos empezaron a adquirir equipos más chiquitos. Y el motivo por el cual ninguna de estas operaciones fue objetada es que se requiere... ¿Pero fue estudiada? Fueron estudiadas, sí, dentro de Dinamarca, digamos, era por la autoridad nacional. Y lo que decía la autoridad nacional es, vea, acá no les interesa monopolizar el mercado. Si están comprando otro equipo es para ser, digamos, un equipo más fuerte que pueda competir con los otros que hay. Pero si ¿Pero en la misma liga o liga siempre? En la misma liga, en la misma liga. Sí, equipos más chiquitos dentro de la misma liga, pero la misma. Y hay otro tema que no se ha analizado, que yo creo que puede ser muy interesante, y es el de la creación de las federaciones. No sé si la creación de una federación pueda ser considerada como una integración empresarial, porque además las federaciones también pueden limitar quiénes participan en ella. Entonces, si yo hago una federación de voleibol, entonces pues limito, digamos, quiénes pueden entrar a mis partidos y quiénes pueden estar en mi liga. Y en ese sentido podría ser una integración, no he visto casos. Sí, de lo que dice Hernán, a mí me parece que en el tema de concentraciones empresariales, sí hay un caso que seguramente se podría mirar bajo esta óptica, que es de unas transmisiones de partidos de fútbol en Alemania. En Alemania. Y bueno, ese es un sport muy bueno en Colombia. Y ahí pues se dio un evento que hay en la ley alemana que nosotros estamos analizando mucho, y es que desde el punto de vista del análisis propiamente de la concentración, el Bundeskartellamt alemán encontró que la operación debería ser bloqueada, y en Alemania existe un recurso político ante
ante el gobierno que se ejerció en esa oportunidad. Y no sé, lo que nos parece a nosotros interesante es que el derecho alemán permite que no se violenten las características técnicas del análisis de la autoridad de competencia, pero una vez que la autoridad de competencia ha dicho esto es anticompetitivo o produce una indebida restricción de la libre competencia, no va a permitir esta integración, se puede hacer un recurso político y el gobierno dijo no, pero pues puede que sea anticompetitivo, pero para nosotros es muy importante porque el fútbol es muy importante, porque queremos que pueda dar las transmisiones, etcétera, etcétera, entonces lo admitió. Entonces, eso desde el punto de vista de las concentraciones empresariales. ¿Eso era para los titulares de derechos de transmisión? Sí, sí. Y en relación con el tema que menciona Natalia de las federaciones, pues digamos, yo creo que para que haya una integración empresarial tiene que haber un control sobre las unidades de negocio. Sería más o menos como si hacer la ANDI fuera una integración empresarial. Entonces se vuelve más como una agremiación y ahí cada unidad mantiene su independencia empresarial y su competitividad entre ellas. Sí, no, porque, claro, porque es que las federaciones son a la larga las que logran que la plata entre a los equipos y ellas podrían limitar también la entrada de nuevos equipos. Entonces, si en Colombia decidieran que si yo creo un equipo de fútbol no puedo entrar a competir, entonces ¿para qué creo el equipo de fútbol? Entonces, pero no sería tanto por concentración, sino por el. Claro, si tú miras la guía de asociaciones que tiene la superintendencia, uno de los puntos de la guía de asociaciones es la restricción para poder entrar al gremio. Entonces, tiene que ser con base en unos criterios. Los gremios no son los que logran que la plata entre a las empresas. O sea, normalmente en un gremio las empresas generan sus propios ingresos. ¿Y has visto algún caso sobre eso? No, pues precisamente, digamos que sí ha sido objeto de análisis, pero más por temas de carteles que de integraciones empresariales. Y termina siendo un tema de un acuerdo que puede ser pro-competitivo, un acuerdo entre competidores. Sí, los acuerdos permitidos, que por ejemplo hay varios países que han expedido guías de acuerdos permitidos, ¿no? Por ejemplo Panamá tiene una guía de acuerdos permitidos y por ejemplo otras jurisdicciones tienen una cláusula en su ley de competencia donde uno puede presentar una operación o un negocio que aunque no sea una integración empresarial la quiere presentar para que la analice la autoridad de competencia y después tener la seguridad de que no va a ser investigada como un acuerdo anticompetitivo y la presenta como lo presenta como una operación que genera algún nivel de sinergias o una eficiencia muy importante que va a beneficiar a la economía y es una cláusula interesante para analizar en un país como Colombia. Nosotros solamente tenemos la excepción de bloque y las excepciones expresas que están en el artículo 49 que no tienen una especie de excepción de eficiencia para un negocio que no es una integración empresarial y podría suceder un mecanismo, por ejemplo, como una organización de un Corabastos o una organización de la feria exposición o de Corferias, que tiene algunos aspectos que podrían ser vistos como anticompetitivos, pero en realidad es una organización que genera una gran cantidad de competencia, mayor eficiencia, mayores beneficios para los consumidores, etcétera, y que pues sería interesante que lo pudieran analizar la autoridad de manera previa para que no lo pudiera ser atacado posteriormente. También me parece que en este tema del derecho a la competencia y el deporte, muchas de las cosas que hablaste me parecería a mí que tal vez la competencia desleal puede brindar muchas soluciones, porque lo que uno ve es que, pues claramente en el ejemplo de clase que uno trata de enseñar competencias desleales, si alguien gana pero dopándose. Entonces, sí quiero, no estoy restringiendo la competencia, sí quiero competir, pero está compitiendo tramposamente. Y ahí pues tenías unos casos que son, pues ese de la dopamina, no sé qué, ese
pues ahí podría haber competencia desleal, ¿no? Ahí podría haber competencia desleal, pero además, digamos que el mensaje es, muchas veces esto se puede solucionar al interior del deporte sin necesidad de acudir a las autoridades de competencia. O sea, si el Comité Olímpico dice que no pueden competir por 2 años, pues es una solución que además les da duro a los jugadores, que no poder competir por 2 años es Exacto, entonces ahí genera más incentivos incluso que los que uno podría, o sea, es que en un proceso de competencia desleal un tema muy importante es el de los prejuicios. Sí. ¿Cómo hago para demostrar que sí? Pues sí puedo demostrar que este tipo se dopó y que por eso ganó, pero no puedo demostrar que yo hubiera podido ganar. Claro, pero el solo hecho de que lo declaren como un competidor desleal ya... Pero ahí o sea, la sola declaración puede ser muy importante, puede tener unos efectos en el deporte muy graves. Fíjate, por ejemplo, una deportista tan importante como esta ciclista Calle, que ella inicialmente la investigaron de dopaje, la sancionaron, después ella litigó, se demostró que no había sucedido, pero su carrera ya estaba destruida. Claro, porque duró en el litigio 2-3 años. Y ya, pues como dicen antes, ya... Además hay una cosa, en dopaje hay retroactividad. Es decir, si cuando yo competí había una sustancia que no se considera como dopaje, pero después cambia el reglamento internacional, hay retroactividad y me pueden quitar el premio. Eso sí parece completamente inconstitucional. Sí, es súper inconstitucional, pero así funciona. A mí por ejemplo, retroactividad. Sí, eso siempre. En este tema algo que me parecía importante con el Mundial, que se abordó más desde la óptica de protección al consumidor, es que aquellos que no estaban catalogados como patrocinadores del Mundial o de la selección no podían hacer ningún tipo de publicidad, claro. No solo mencionando el Mundial, sino aún alusiva al evento. Utilizar las palabras o tener una foto con una... No, nosotros asesoramos varias compañías, claro, seguramente ustedes también, sí, que querían decir, voy a hacer una promoción para regalar unos tiquetes al Mundial, olvídenlo. Sí, en Brasil sacaron una ley para el Mundial, sacaron una ley que creó una cantidad de conductas de competencia desleal relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual y los derechos empresariales alrededor del Mundial, que nadie lo podía utilizar. Me pareció ya demasiado drástico. Muy proteccionista. Sí. Casos donde la publicidad estaba diseñada de una manera donde invitaba a los consumidores a ver algún partido en televisión con su traguito y había alguna foto de un balón de fútbol y ya por eso. Pero la pregunta es si es ambush marketing, ¿no? Expidieron unas leyes y pues nosotros estudiamos todo el tema y nos tocó empezar a decirle a unos clientes que haga de cuenta al mercado Romeo, el que usted quiere, cualquier persona, que entonces va a haber el Mundial, entonces pues hagamos unas anchetas del Mundial, entonces aquí está, y entonces poner el Mundial y además usted participa en una rifa para unos tiquetes, y los tipos compraban los tiquetes comprados y los metían dentro de la rifa, y lo que nosotros descubrimos investigando sobre eso es que podía que esa persona se ganara la rifa, fuera a Brasil y no iba a entrar porque esos tiquetes venían todos con cosas electrónicas, súper computarizados, donde decía estos violaron nuestras leyes de que no se podía hacer ambush marketing alrededor de lo del Mundial y no entra la persona. Y además puede tener una infracción y lo pueden echar a la cárcel. Bueno, esas normas sí me parecían completamente anticompetitivas. Y las multas. No había publicidad engañosa porque esa era un poco la tipificación. Las multas por ese tema eran triplicadas normalmente. Sí. Otro tema que tal vez pues por el tiempo no alcanza para mirar todos los casos que hay, pero esos de los que hicieron venta atada de los tiquetes. OSA y asociados. Ese es un caso súper chévere. Claro, el caso de OSA y asociados, de eso va por protección del consumidor. Por eso mencionaba al principio que hay otros casos muy interesantes, pero es un caso de ventas atadas, que ahí pues eso es interesante ver que el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor trae una conducta de venta atada. Sí. Y ese no existía en la anterior norma de protección al consumidor.
Tengo una pregunta, precisamente retomando algunas de las consideraciones que planteaba el doctor Miranda, es que hay algunos de los casos que tú planteaste que me generaron un poco de choque frente a como la base misma de la protección de la competencia, porque si uno mira, la idea de proteger la competencia normalmente no es proteger la competencia por la competencia, sino por los beneficios que eso trae a los consumidores, normalmente, y en especial en la Unión Europea. Y en esa medida, un caso como el de judo, tener una serie de competidores y que pueda traer un competidor más a la competencia, bajándole posiblemente el nivel al evento, lo que sea. O un caso como el colombiano, donde, salvo que se trate de un jugador de los grandes, de los que son muy taquilleros y que atraen más espectadores, me cuesta un poco entender cómo ese caso, que si bien podría estar por un tema de competencia desleal, ¿por qué se considera que infringe en sí mismo el bien tutelado de la libre competencia? ¿Cuál sería el beneficio para los consumidores de tener, por ejemplo, que la autoridad de competencia permita que vaya una competidora más de judo a un evento que tiene muchos más competidores y donde posiblemente ella no va a hacer nada extraordinario, no sé, no va a marcar la diferencia frente a la percepción de los consumidores del evento? Pues precisamente lo que dijo ahí la Comisión Europea en el caso preciso de judo es que eso lo que hacía en últimas era reducir el nivel de la competencia. Si yo limito artificialmente el número de participantes, no porque sean buenos, ni porque ganen peleas, ni por nada por el estilo, sino porque es que son de un país o de otro, entonces pues baja un poco el nivel, porque entonces puede que una persona muy buena de Francia, que es un país más grande que por fuera, y una persona regular de otro país más pequeño, República Checa, o lo que sea, entre, ¿no? No porque sea bueno, sino porque es un país de la Unión Europea, que, digamos. Entonces, por eso las reglas de juego tienen que cumplir los 3 requisitos que mencionaba anteriormente, que sea, que persiga un objetivo legítimo, que la restricción esté relacionada con ese objetivo y que sea proporcional. Es, digamos, y en parte también va pensado para la protección de los consumidores. En el caso de lo del no poaching, de los equipos colombianos, pues claro, no son los equipos más grandes, pero son equipos importantes. O sea, no es un equipo, digamos, o sea, estamos hablando del Real Cartagena, del Itagüí, del DIM, son partidos que tienen una hinchada fuerte, digamos, no es el Atlético Chía, pues, o sea, ¿sabes? Son equipos importantes, entonces son, o sea, digamos que claro, hay un tema laboral, pero también hay un tema de competencia, y es que, pues, otra vez, no quiero cosificar a los jugadores, pero son activos importantes. O sea, es por ellos que los equipos pueden tener ingresos. Si no hay jugadores, no hay partido. Entonces, por ese lado. Yo quisiera retomar un poco el tema de las concentraciones empresariales, porque en tema de concentraciones verticales hay un tema importante en cuanto a los derechos de transmisión, porque hay que tener en cuenta que hay 2 mercados en juego. Uno es el mercado de venta de derechos y otro el mercado de distribución y retransmisión de los derechos como tal. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido 2 casos interesantes, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, en el que en Inglaterra, por un lado, en el 98, la Autoridad de Competencia se opuso a que el grupo Sky adquiriera la matriz del Manchester United, porque esa operación podría limitaría la competencia en cuanto al tema de adquisición de los derechos, haciendo que se menoscabara el interés general, porque perdería interés la competencia y los derechos no podían comercializarse como en beneficio de la liga. Y otro caso importante es que en el 2002 la cadena Yes, que es propiedad de los New York Yankees, demandó a Cablevision porque no le permitía tener su canal dentro de la parrilla, y Cablevision a su vez es dueña o era dueña de otros equipos con los cuales los Yankees competían en la venta de derechos aguas arriba. Era dueña de un equipo de fútbol americano y de un equipo de hockey. Entonces la demandó por prácticas anticompetitivas porque posiblemente estaba usando su posición de dominio en el mercado de distribución de señales para no adquirir la señal de alguien con quien competía en el mercado de venta de derechos. Entonces el caso de, el tema de concentraciones verticales en estos temas hay que tener en cuenta que hay muchos actores interesados, las empresas de televisión tienen mucho interés en adquirir esto básicamente porque se aseguran la transmisión de los eventos. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos un caso particular en el que un equipo de fútbol, pues los dueños de un equipo de fútbol son a su vez quienes difunden el evento y quienes patrocinan el evento. Entonces sí puede generar ciertas dudas que hay en esos casos, sobre todo si
no hay digamos, sobre todo en la redistribución de los ingresos que se obtienen por la venta de los derechos de transmisión. Aquí hay que tener en cuenta un tema importante, y es que, bueno, en el caso del Nacional, el Nacional no es el que recibe la plata por los derechos de transmisión. No, la organización, la de mayorista, claro, es la organización. Y pues claro, tiene voz y voto porque pues es parte de la organización, pero no, o sea, no hay un efecto vertical tan directo porque es que no lo hace ella misma. O sea, no, y la distribución, y eso te lo puedo decir porque hablé con personas que trabajan en otros equipos, ellos me dicen que es equitativa, o sea, que ellos ven todos los números y que saben exactamente cuánto se gana. Tan es así que RCN no siempre se gana las licitaciones para la transmisión y retransmisión de los partidos, por mucho tiempo fue el Gol Caracol. Entonces, claro, hay un tema que podría ser considerado como vertical, pero desde mi punto de vista no logra cumplir, o sea, no logra ser parte de la misma cadena de valor cuando es un equipo. Ojo, porque si fuera la federación, que es la que hace las licitaciones, vende los derechos, etcétera, etcétera, ahí sí podría haber un problema, digamos, más grande. Y en casos, digamos, afuera, pues ahí hay que tener en cuenta, como lo mencioné antes, es posible que sean los equipos de manera individual los que vendan sus derechos de transmisión y retransmisión. Entonces, si ese es el caso, ahí sí podría haber una relación vertical. Y además sería pues, un tema muy complejo porque, como lo mencioné antes, para los canales y pues, los medios de comunicación en general, es muy importante tener estos derechos, porque es por eso que ellos pueden derivar unas utilidades inimaginables. O sea, hay una demanda tan inelástica que en caso que sea el mismo equipo el que vende sus derechos, podría haber un problema en temas de concentraciones por traslados verticales. Claro, pero aún así en Inglaterra la autoridad de competencia se opuso a la integración de Sky con la matriz del United. O sea, la venta en Inglaterra siempre ha sido conjunta. O sea, por más de que el United no vendiera sus derechos individualmente, se opuso porque ese operador podía influir en las decisiones que tomara la Premier League respecto de la venta de derechos. Entonces, al United ser el equipo más reconocido en Inglaterra, pues evidentemente tenía un peso dentro de la organización. Entonces, eso sí podía limitar la competencia e influir en que los derechos le fueran adjudicados a las empresas interesadas, que fue la razón principal que llevó a no autorizar la operación. Sí, digamos que ese caso es un caso un poco particular. No estoy 100% de acuerdo con el punto de vista de la autoridad británica, en parte por lo que te digo. Cuando hay suficiente independencia entre el equipo y la federación, no tendría por qué restringir la entrada de otros competidores. Bueno, primero felicitaciones por la presentación. Gracias. Y lo siguiente es que quería volver un poco al punto que el doctor de los Ríos estaba anunciando, y es el tema de los patrocinios. Tú dijiste que bueno, los grandes ingresos de las federaciones son los patrocinios, y es evidente, y la Federación Colombiana de Fútbol hoy en día, pues con el tema de los patrocinios, pues, tiene ingresos altísimos. No solo lo que ocurrió con el Mundial de Brasil y toda la discusión que plantean del ambush marketing y de lo que logró ese efecto, sino lo que viene ahorita con la Copa América y con lo que va a venir, es que la selección colombiana de fútbol pues ya no se puede mencionar en ninguna pieza publicitaria, porque ellos son titulares de ciertas, pues primero están protegiendo los patrocinadores oficiales de los patrocinadores que no son oficiales, pero hasta dónde puede llegar que no se nos quede en un tema de competencia desleal, sino que ese acuerdo de patrocinio que tiene la Federación Colombiana de Fútbol con sus patrocinadores oficiales incluye que le está diciendo: yo le garantizo que usted en el mercado nadie le va a poder hacer publicidad si no es patrocinador oficial, y me voy a dedicar a mandar reclamaciones provinciales a cada uno de los que traten de hacer publicidad haciendo alusión a la selección Colombia. Entonces es cuando uno dice, esto escala a un tema de mercado y puede llegar a ser restrictivo si la Federación Colombiana de Fútbol, protegiendo el interés de sus patrocinadores, está tratando de limitar que cualquier persona haga referencia a
a palabras como la tricolor, la Federación Colombiana de Fútbol tiene registradas las marcas, la CL, Miceli, Selección Colombia, exacto. Tiene el diseño industrial de la camiseta, nadie puede hacer una publicidad que muestre la camiseta de Colombia. ¿Hasta dónde eso puede llegar a ser restrictivo? Y pasar del tema de competencias de alguien que sea patrocinador intercual. Ahí hay un tema muy interesante y es, bueno, acá me voy a referir un poco a esto de las exclusividades. Yo sé que me refería ahí sobre todo para temas de transición y retransición, pero puede ser también aplicable aquí. Las federaciones son dominantes, o sea, no hay dos federaciones colombianas de fútbol y ellas entonces tienen un poder de mercado importante. ¿Por qué se podría justificar que adoptaran este tipo de conductas? Por la cantidad de plata que está involucrada. A nadie le interesaría, o bueno, es argumentable, o sea, lo que ellos podrían decir en su defensa es, oiga, es que si yo no le doy exclusividad para el uso de esas expresiones, o para vender boletas a Rusia, o para hacer cualquiera de esas actividades, entonces nadie me quiere patrocinar, nadie me querría patrocinar. Eso es bastante debatible, porque de todas formas el hecho que aparezca el nombre de la empresa que le está patrocinando en la camiseta ya es, digamos, ya les da una ventaja competitiva bastante importante. Pero ese sería el argumento, digamos, siendo abogada del diablo, uno podría decir, oiga, pero es que estoy haciendo una inversión tan fuerte que es justificable que yo le dé exclusividad también sobre el uso de esas expresiones. Y eso un poco a qué llevaría, a un escenario parecido a este, y es que o sea, que termina siendo pues un tema de monopolio, tanto que puede cobrar una suma muchísimo mayor a la que podría cobrar si no hubiera exclusividad. Entonces es, como todo en esta vida, un tema de plata. No, se ve que es puro cariño. Solo amor. Juan Carlos, ¿te hace una pregunta? Básicamente, respecto al caso de dopaje, ahí aparentemente, digamos que la discusión era, se coloca un límite que aparentemente es objetivo para determinar que efectivamente esta persona tenía que salir. La pregunta es, si no hay una prueba científica que efectivamente acredite que ese nivel de dopaje es causado por causas diferentes a sencillamente que usted se está dopando, que es la típica, no me acuerdo, una ciclista colombiana que alguna vez tuvo problemas por exceso de testosterona. Digamos que el factor con el cual determinan eso es bastante arbitrario y podría sacar cierta clase de competidores con razones no necesariamente relacionadas con dopaje. ¿Hasta qué punto ese sistema podría estar limitando la competencia natural entre las personas que van a participar en el respectivo evento? Esa sería como el punto de discusión. Y en el caso específico de la nodrona, el tema es, aparentemente, eso es lo que pasa. Esto es algo que está relacionado precisamente con testosterona. Aparentemente usted puede generar cantidades superiores a ese lado si usted come demasiada carne. De acuerdo. Ahí cuando yo decía que no sé en qué punto los abogados de competencia se nos ocurrió que éramos competentes para decidir la cantidad de nodrona, me refería a casos por el estilo. Okay. Uno como abogado, pues un juez sentado, o sea, un juez creo que nunca hace ejercicio, no tiene ni idea qué es la nodrona, ni cómo se genera, ni si es porque muere carne, no tiene ni idea. Sí. Entonces, claro, puede que no sea objetivo, pero eso cómo lo va a decidir un juez. Esa digamos es mi crítica. Pero entonces se tendría que cumplir igual con este test. ¿El objetivo es legítimo? Digamos en el caso del dopaje, para mí es claro que sí. ¿Hay relación entre el objetivo y la regla? Sí. Y la pregunta es, ¿proporcional? ¿Será que sí es proporcional? Que si yo puedo comer mucha carne, entonces se me sube y ya no puedo participar. ¿O será que sí es proporcional lo que tú mencionas ahorita? Que comí mucha carne, en el momento no importó, pero entonces 10 años después decidieron que mucha carne ya no se permitía y entonces me quitan mi premio.
O sea, y además me hacen todos los juicios que implican que no puedo seguir participando, que, o sea, es un tema bastante complicado. Hablando del dopaje, y ahorita que el doctor Miranda se refería a temas de competencia desleal, creo que puede haber también un tema de competencia desleal cuando se lleva, digamos, cuando se incita a que estas reglas puedan ser perjudiciales para ciertas personas. Y un ejemplo que se me viene a la cabeza es, pues hay culturas en las que pues, la gente come mucho de algún producto y pues, o sea, en Colombia por ejemplo no comemos tanta carne, pero uno va a Alemania y solo come carne y papa. Entonces, si uno está diciendo que la gente no puede comer carne y papa, porque entonces si no puede participar, pues es un tema que puede ir directamente en contra de ciertas culturas, ¿no? Entonces, o bueno, pues de ciertos grupos de participantes. Entonces ahí puede haber un asunto que, claro, o sea, yo dije que estos eran muy creativos, la verdad sí me parecen muy creativos, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido en un caso por el Comité Olímpico decir que había un acuerdo anticompetitivo, pero puede haber. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. Bueno, nos siguieron por Facebook Live como 10 o 11 personas.